Buenos días a todas, buenos días a todos. Es un gusto enorme, es un honor saludarlas y saludarlos en este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta vez con sede en Rosario, aquí en la ciudad donde yo vivo, aunque nos toque, por este contexto que todos conocemos tan bien, que tristemente nos toca atravesar al mundo entero, hacerlo de manera virtual. Mi nombre es Lucas Raspal, yo soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, hace más de 15, 16 años que trabajo en esto. Me toca desarrollar en este momento tareas en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, y en este caso fui convocado, y eso me pone muy contento, para poder conversar con ustedes, allá del otro lado, sobre algunas cuestiones que hace a las infancias. Hay muchísimo de lo que nosotros podríamos hablar, hay un montón de cosas que me gustaría que podamos intercambiar. Lo cierto es que siempre prefiero el diálogo, siempre prefiero tener esa cosa de ida y vuelta que aquí no se da, por este motivo de que me toca estar grabando el video y no viéndolos a ustedes a la cara, lo cual da ese feedback necesario para ir viendo cómo el otro procesa, si hay algo que no va quedando del todo claro, si hay dudas, si hay diferencias, que por supuesto las puede haber. La verdad es que me gusta y valoro muchísimo más las preguntas que las respuestas, siempre fue así. Por eso considero que cada una de las cosas que yo voy contando valen ser tomadas como preguntas. No hace falta que sean bajadas como una afirmación, si bien hay un sustento que tiene que ver con la investigación científica en la cual me apoyo para realizar ciertas afirmaciones. Me parece que en un sentido general siempre es conveniente tener una mirada y una escucha crítica. Así que preferiría que las cosas que yo mencione, sobre todo aquellas que hacen ruido, si es que alguna lo hace, las puedan apuntar en algún lugar y veremos después de qué forma me las hacen llegar. Con gusto, para mí será el inicio de una conversación. Creo que tengo muchísimo, muchísimo que aprender de ustedes, de cada uno, y esto va a ser así por el resto de mi vida, así que lo tomaría como un privilegio poder tener ese intercambio. Cuando me pidieron el título de esta breve presentación, se me ocurrió vulneración es daño, y de esto podríamos hablar horas, ciertamente, y desde muy distintos enfoques, todos valiosos, todos legítimos, todos necesarios, pero en este caso, como hay que apretar la presentación, y en todo caso mi área de conocimiento no son todas, por supuesto, sino algunas en particular en las que puedo sentir, en las que puedo pensar que tengo un cierto manejo y una cierta experiencia, lo voy a hacer desde ahí. Y esas áreas son las neurociencias y la teoría del apego. Para empezar, algunas definiciones muy, muy sencillas. Hay distintas vertientes psicológicas que se han presentado y que han propuesto sus bases desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Si quieren, podemos empezar por el conductismo, luego por el psicoanálisis, de la mano de un genio, una mente brillante como fue Freud, y un sinnúmero de corrientes psicológicas. La teoría del apego en particular nace de un psicoanalista británico llamado John Bowlby, ya fallecido, que dejó un legado inmenso, que tuvo algunas diferencias con el psicoanálisis, que hoy se sigue releyendo, se sigue reinventando como cualquier teoría, pero que ostenta lo que para mí es verdaderamente valioso: más de 5 décadas de investigación. Al día de hoy han pasado generaciones en estudios longitudinales de análisis que nos permiten a nosotros
entender que los fundamentos, los pilares, las bases que contamos desde esta teoría tienen un respaldo científico, y esto, al menos en mi criterio, en los tiempos que vivimos, es muy valioso, porque no es una opinión, no es una forma de decir, no es solamente bello el mensaje, no solamente tiene un costado bonito o poético para trasladar a todas las personas que están escuchando, sino que tiene un fundamento muy pesado, con toneladas parvas, si quieren, y si me permiten ser más impreciso, de investigación, que hacen que cada una de esas palabras que yo vaya a decir de manera ágil, para intentar de que esto no sea aburrido, tienen un sustento, tienen una evidencia empírica. Por otro lado, las neurociencias, que reúnen distintas disciplinas que estudian lo neuro, esto lo podríamos poner entre comillas, ¿no? Todas aquellas disciplinas que van desde lo molecular, lo más pequeño que sucede dentro de una neurona, hasta el comportamiento. En todo ese campo hay un montón de disciplinas que aportan, que suman, siempre con esa forma o ese método que tiene la ciencia. Entre ellas, por supuesto, se pueden destacar la neurología, la psicología, pero también ciencias blandas aportan y mucho a las neurociencias. Entre estos dos enfoques, yo contaré un poco por qué esto de vulneración es daño. Yo creo que la afirmación no le hace ruido a nadie, que todos podríamos ponernos pronto de acuerdo en eso, pero voy a intentar de hacer algunas precisiones que procuraré sirvan, ilustren o enriquezcan la mirada de quienes están, en este caso, del otro lado. Si nosotros vamos a aquellas enumeraciones que hacía la Convención sobre los Derechos del Niño, ya con más de 30 años de vigencia, se habla siempre de crecer en el seno familiar, se habla del acceso a la salud, a la educación, al abrigo, a una vivienda digna. Se habla de participar activamente, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, de la vida cultural, artística, recreativa, de esparcimiento. Hay también segmentos que alertan y que se posicionan firmemente contra la explotación, contra el desempeño de cualquier trabajo que pudiera ser contrario al desarrollo de capacidades del niño o de la niña, o que lo quite de lo que debieran ser sus posibilidades de acceder, por ejemplo, a la educación, o que sean contrarios a su salud. Y también se habla en la Convención, en un párrafo, sobre las distintas formas de maltrato, tomando también una posición muy firme de que el niño debe ser bien tratado en su seno familiar y en cualquier otro sitio. Y ahí hace un detalle mínimo de cuáles son estas formas de maltrato, que yo creo, y acá arrancamos quizás, que nosotros debiéramos tener muy, muy claras, y que esas formas deben ser tipificadas para que sepamos exactamente cuántas maneras distintas de maltratar a un niño, con el perjuicio, con el daño que eso puede producir, tenemos tantas veces los adultos. Y en esto incluyo, o aunque incomode, o me incluyo, nos incluyo, porque hay muchas formas de maltrato que han sido históricamente naturalizadas y entonces no visibilizadas como tales, y sin embargo son formas de maltrato. Por ejemplo, y solamente a fines ilustrativos, las amenazas muy comunes, tironeos, zamarreos, mandar a la pieza a pensar, dejar a un chico encerrado ahí, obligar a que se termine la comida, no darle de comer como castigo, y tantas otras tristes escenas de la vida cotidiana son formas de maltrato, y es necesario que nosotros empecemos a mirar esto,
con seriedad y con responsabilidad para no ser nosotros, en primer lugar, quienes vulneramos los derechos de niños y niñas. En otros ámbitos, estas vulneraciones pueden ir, por ejemplo, en no escuchar la opinión de un niño, de una niña o de un adolescente, o de hacerlo casi a fines técnicos porque se tiene que cumplir ese paso, pero no escuchar verdaderamente lo que está intentando decir ese niño, esa niña o ese adolescente. En todos estos casos nosotros estamos vulnerando derechos, en todos estos casos estamos generando un daño. Y acá sí voy a empezar a precisar el lugar donde yo quisiera poner el foco, que como decía al principio tiene que ver con la mirada de dos teorías que saben entenderse entre sí, que muchas veces se complementan y que toman fuerza una con la otra, y son la teoría del apego y las neurociencias. Hay una variable que se destaca sobre cualquier otra a la hora de pensar ese ambiente que incide sobre el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales de un niño o una niña. Y esa variable es el vínculo. Vale decir, vale que lo pensemos así, que no hay un factor que incida de manera más fuerte sobre el desarrollo de capacidades que el vínculo. Por lo tanto, no es lo mismo que tratemos de una forma u otra a un niño. No es lo mismo que aquel adulto o aquellos adultos que conformen el seno familiar, que se presenten la mayor parte de las veces, por supuesto, una madre y un padre, o podrían ser dos padres, dos madres, cualquiera sea el formato que tenga esa familia, los referentes adultos que están a cargo de ese niño generan con él, con ella, un vínculo especial. A ese vínculo hago referencia, tantas veces se habla de vínculos primarios, lo podríamos pensar así de manera rápida para entender que la forma que tenga ese vínculo va a incidir de manera muy poderosa sobre el desarrollo de capacidades. Y acá tenemos que entender que un vínculo puede ser el cielo o puede ser el infierno. Un vínculo puede generar el óptimo ambiente para el desarrollo o puede entorpecer el desarrollo. No basta con decir que el niño tiene vínculos, hay que ver cuál es la calidad de esos vínculos. Y la calidad se puede medir o se puede pensar o se puede analizar en función de dos palabras que las voy a contar de manera rápida y quizás en una descripción epidérmica porque los tiempos no permiten otra cosa, que son sensibilidad y disponibilidad. La palabra sensibilidad se desprende con toda una precisión técnica de la teoría del apego, no tiene que ver con la sensibilidad como habitualmente todos la pensamos, ¿no? Esa cosa de saber vincularse con el otro desde un lugar afectivo o empático, eso está muy bien, pero aquí la sensibilidad tiene mayor precisión y tiene que ver entonces con esa capacidad que tenga el adulto de interpretar de manera adecuada las necesidades de un niño o de una niña. Vamos a un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Por ejemplo, frente a un recién nacido, el recurso, la herramienta que tiene el recién nacido para manifestarse es el llanto, no tiene manera de explicar de manera más precisa qué es lo que necesita. Pero cuando algo adentro no anda bien o cuando tiene alguna necesidad fisiológica, entonces se va a expresar con el llanto. Una madre habitualmente con mayor sensibilidad que un padre quizás, sobre todo en ese primer momento en el que pasan tanto tiempo juntos, en ese vínculo que muchas veces promueve la lactancia y se va generando esa conexión, en ese wifi emocional que hace que esas dos cabezas, que esos dos seres, esas dos personas estén absolutamente conectados uno con otro.
En esa sensibilidad, la madre tantas veces puede advertir que este llanto tiene que ver con hambre y no con otra cosa, o que tiene que ver con sueño y no con otra cosa, o que ese llanto es distinto y tiene que ver con algún dolor de panza. Esa es la sensibilidad que permite al adulto entender cuál es la necesidad del niño, porque en ese caso no da igual si la madre responde calentando una mamadera o buscando de darle la teta, si lo que le pasa al niño es que tiene frío. Entonces, la sensibilidad que tenga el adulto para decodificar la necesidad del niño, finalmente se resuelve la necesidad, se cancela esa demanda o no. Por eso, en la sensibilidad, en la precisión que tenga esa sensibilidad, se van a ir cancelando las necesidades del niño y ahí se va generando lo que nosotros llamamos un vínculo seguro, ahí se va generando la posibilidad de que el adulto se ofrezca como una base segura para ese niño. Y esa base segura es la que le permite advertir y anticipar, incluso desde pequeños se van generando estos modelos operativos internos, ¿no? Se van generando como estos mapas en la cabeza de que cuando tenga una necesidad, bien puede solicitarle ayuda, bien puede pedir esa asistencia, ese acompañamiento al adulto. Ahí se va generando entonces un vínculo en el cual el adulto responde de manera contingente a esa necesidad, la necesidad se cancela, el niño se vuelve a estabilizar, recupera esa homeostasis y así van avanzando en esta función que siempre es de a dos, por eso estamos hablando de vínculo. La sensibilidad entonces es esta capacidad para interpretar la necesidad que tiene el niño. La disponibilidad luego es, quizás se podrían fundir, de hecho en la teoría del apego, Ainsworth, que es una seguidora que retomó un estudio de investigación que se llama La situación extraña, muy interesante, pero no nos da el tiempo para volcarnos sobre eso. Ella incluía la disponibilidad en este gran paquete, lo digo metafóricamente, que es la sensibilidad, pero tiene que ver con algo que vale distinguir, que es esa capacidad de mostrarse accesible por parte del adulto, porque bien yo pudiera entender qué es lo que necesita un niño y no estar disponible para eso, quizás porque estoy con muchas cosas, porque no tengo ganas, porque estoy muy estresado, porque tengo otras urgencias, por el motivo que fuere, no estoy disponible para acompañar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente en la cancelación de sus necesidades. En estas dos palabras, entonces yo quiero parar la idea de un vínculo seguro o la idea de un vínculo inseguro. Y acá entonces sí se empieza a advertir esto que decía hace un ratito, de que el vínculo puede ser el cielo o que puede ser el infierno para la capacidad de desarrollo del niño, porque si el vínculo es seguro, si existen para ese niño madre, padre o referente adulto sensible y disponible, el ambiente va a ser el óptimo para el desarrollo. En cambio, si estamos de este otro lado y ese padre, esa madre o referente adulto no es sensible o no se muestra disponible, entonces el ambiente, lejos de ser el óptimo, va a ser un ambiente que pone cuesta arriba el desarrollo de capacidades, ya sea cognitivas, emocionales o sociales. Por eso vuelvo, insisto, refuerzo, el vínculo es quizás el factor o variable de mayor incidencia para el desarrollo de esas capacidades. Ahora, si nosotros pensamos las situaciones de vulneración de derechos, en muchísimos casos sucede que esa madre, ese padre referente adulto, cualquiera sea su condición social o económica, esto no va con ser pobre o con ser rico, puede estar en cualquiera de estos dos lugares, porque puede ser que abandone al niño, puede ser que tenga actos negligentes, puede ser que tenga actos directamente de perjuicio o de abuso.
Cualquiera de estas formas de maltrato se presentan contrarias a la sensibilidad y a la disponibilidad. Cualquiera de estas formas de maltrato se traducen en un término que ahora voy a precisar desde las neurociencias, que es el de estrés tóxico. Hago una pausa, intento recapitular para ver si se va entendiendo, si me estoy haciendo entender. El vínculo tiene distintas misiones, pero básicamente, y desde recién nacidos en adelante, el vínculo facilita que el niño pueda explorar el mundo. Esto es un movimiento de alejamiento. Si esta es la base, si el adulto es la base, el niño se aleja y explora el mundo. Esto es una necesidad para el niño. Y esto tiene un movimiento complementario, es un movimiento contrario, que es el de acercamiento. Esto es una conducta de exploración, esto es una conducta de apego. Esto es un movimiento de alejamiento y esto uno de acercamiento. Una base segura, un adulto que sabe funcionar como base segura, siempre habilita y facilita la exploración, que es una necesidad del niño para conocer y para crecer y para aprender, y a la vez, cada vez que este niño necesita, le permite su regreso. Si uno buscar ilustrar esta escena, sería ese niño quizás gateando, pero vale pensar lo mismo con un adolescente, que va conociendo ese ambiente, ese entorno cercano que tiene, y cuando se está por acercar a algo peligroso o algo que lo asusta porque no lo conoce, o porque hace ruido, o porque le genera alguna sensación displacentera, gira la cabeza y busca a ese referente adulto que es su base. Entonces lo mira, como tiene una inmensa capacidad para decodificar los estados mentales del adulto. Quiero decir, el wifi emocional permite que el niño lea lo que le está pasando al adulto. Si en ese rostro lee que hay una alarma que se enciende, seguramente se quede quieto y vuelva rápido hacia ese referente que lo va a calmar. En cualquier situación en la que el niño, la niña o el adolescente se desregulan emocionalmente, le empiezan a pasar cosas displacenteras, necesita todavía de la asistencia, del acompañamiento de un adulto regulado que lo ayude a volver a esa línea de base en la que sale del disconfort emocional. Por eso mandar a pensar a un niño a la habitación mientras está llorando, no solo que es una locura, sino que es una forma de maltrato, porque el niño ahí está teniendo una necesidad que no está siendo satisfecha, que no está siendo acompañada de manera firme y de la manera en que precisa por parte de ese adulto referente. Vuelvo entonces, dos movimientos, alejamiento y acercamiento, o exploración y apego, que son las que va permitiendo que el niño se desarrolle. Si esto sucede de manera aceitada, cada pequeña situación de estrés se desvanece cuando el adulto se muestra sensible y disponible. Nosotros, cualquier persona, todos los organismos, tenemos una cierta capacidad para tolerar el estrés, pero son situaciones de estrés breves, situaciones con un monto de estrés tolerable y que rápidamente van a ser conducidas o acompañadas por un adulto. Pero cuando la situación de estrés se sostiene en el tiempo, cuando las situaciones de estrés son más altas que las capacidades que tenemos para cargarlas, vale pensarlo para nosotros mismos también. Entonces ese estrés normal, habitual, común, que todos podemos tolerar, ese estrés tolerable, se transforma en otra variante que es un estrés tóxico, o aquí podemos hablar de distrés. Ese estrés tóxico se produce entonces cuando la situación estresante se sostiene en el tiempo y o cuando es muy alta y mucho más pesada que la capacidad de nuestras espaldas o las espaldas del niño para sobrellevarlas. Hay situaciones dramáticamente que reproducen este estrés tóxico sin ningún momento en el que eso se corte. Si nosotros pensamos aquellas familias en las que el niño vive
permanentemente situaciones de maltrato, ya sea por negligencia, por abandono, ya sea por perjuicio o abuso, ya sea porque hay violencia física, ya sea porque hay violencia psicológica, o ya sea por otras variables que no tienen que ver estrictamente con el vínculo, sino porque es un niño que tiene hambre, es un niño que no accede siempre al alimento, o que es un niño que no tiene las condiciones mínimas para decir que su vivienda es digna, o si es un niño que está expuesto a una situación de trabajo y está permanentemente en la calle. Todas esas situaciones que estresan al niño o la niña son contrarias a sus posibilidades y a su derecho de desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales. El estrés tóxico, y en esto intentaré ser breve y muy sencillo, a riesgo de ser impreciso, como lo pude haber sido a lo largo de toda esta exposición que procura ser breve y solo generar algunos signos de pregunta. Cuando el estrés se sostiene en el tiempo, una hormona, que es la hormona del estrés que todos conocemos, que es el cortisol, empieza a circular por el torrente sanguíneo de una manera alta y sostenida en el tiempo. ¿Sí? El estrés tóxico se traduce en una hipercortisolemia sostenida en el tiempo. Ese cortisol alto habitualmente tendría que apagar el eje endocrino, se llama hipotálamo, hipófiso, suprarrenal. Son tres estructuras en este eje que juega el estrés. Tendría que apagar el hipotálamo, esto mandaría una señal distinta a la hipófisis y entonces ya no habría tanta secreción de cortisol, esto es lo habitual. Una situación estresa, activa el eje, se corre el estímulo que estresó, el eje se apaga. Si en cambio el estímulo sigue presente, el eje se activa y nunca se apaga y aparece esta hipercortisolemia. Todos podemos tolerar montos o niveles de cortisol altos por un periodo breve, de eso se trata el eustrés, pero no así el estrés que se sostiene en el tiempo, y ahí la hipercortisolemia empieza a ser tóxica. Ese cortisol alto empieza a ser dañino, por eso hablamos de estrés tóxico. Ese cortisol es dañino porque empieza a lesionar algunas estructuras. Esto nosotros lo podemos evidenciar tanto en la estructura como en la función. Quiero decir, uno podría hacer, de hecho hay investigaciones muy interesantes al respecto, hace una tomografía o hace un estudio de imágenes y observa el cerebro de un niño expuesto a distintas situaciones o formas de maltrato, ya sea por abandono o por abuso, durante sus primeros 3 años de vida, y va a ver que el desarrollo en la estructura de este cerebro es distinto de aquel niño que ha vivido en otras condiciones en las que no ha habido vulneración de derechos. Por eso vuelvo al título, vulneración es daño. Y no solo el daño se evidencia en lo estructural, sino también en lo funcional. Todos nosotros tenemos desde chicos distintos momentos o periodos en el desarrollo. Yo podría decir en el desarrollo cerebral, pero la cosa es mucho más compleja y amplia, ¿no? Entonces, esas ventanas de desarrollo precisan de que existan los estímulos adecuados en los momentos adecuados. Solamente a fines de ilustrar como lo vengo haciendo hasta acá. Hay un momento en el que se desarrolla un área del cerebro, nosotros la llamamos caja de letras. Esto sucede espontáneamente hacia los 5 o 6 años, eso es lo más común, pero algunos lo pueden estar haciendo antes y otros después. Cuando se va desarrollando esta caja de letras, este conjunto de áreas de la corteza cerebral y otras estructuras también vinculadas, el niño empieza a mostrarse muy interesado por las letras, por la lectura y también por la posibilidad de que alguien le lea, ¿no? Por escuchar el relato, por poder leer las letras, empieza a poder decodificar con su cerebro estas letras, a transformar los fonemas en grafemas, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con
es decir, cuestiones cognitivas superiores sobre las que no puedo ahondar en este tiempito, que permiten que si el estímulo preciso está en ese momento, todo esto se vaya desarrollando de manera óptima. Esto es estar atento al momento, al periodo de ventana en la que esta capacidad florece. Si ese estímulo está presente en ese momento, seguro que se va a ir dando de una buena manera, se va a ir dando de la mejor manera posible. Pero existen momentos, o existen situaciones, mejor dicho, en las que esos estímulos no se presentan. Entonces ese niño está perdiendo posibilidades de desarrollo. Esto por un lado. Por otro lado, para ilustrar, podríamos pensar ese recurso que se va construyendo a lo largo de la vida y que no se alcanza sino hasta después de la adolescencia, y en muchos casos hay que seguir trabajándolo y de manera muy fuerte, que tiene que ver con la inteligencia emocional de la que tanto hablamos, ¿no? Entre las distintas formas de estudiar, de investigar o de pensar la inteligencia emocional, hay una capacidad que es la de autorregulación, ¿no? La posibilidad de que nosotros nos regulemos a nosotros mismos, de que podamos gestionar las emociones que nos van cruzando el pecho, o la panza, o la cabeza. Esa capacidad se desarrolla siempre de la mano de un adulto y precisa en momentos tempranos de la vida que esos adultos estén a la altura de las necesidades, que esos adultos puedan estar atentos, sensibles y disponibles para acompañar cuando un niño se desregula y entonces abrazarlo, contenerlo, poner en palabras lo que le está sucediendo, ayudarlo a organizar esa experiencia, y eso repetido una, otra, 2, 100, 1000 veces va enseñando el camino para que el niño aprenda finalmente este recurso que tiene que ver con la autorregulación. Si estas cosas no suceden en los momentos en los que el cerebro de alguna manera está encendido para aprender tales capacidades, luego va a costar mucho más. No significa que no lo va a poder hacer, pero sí que luego va a costar muchísimo más. Por eso, cuando hablamos de estrés tóxico y el daño que genera, cuando hablamos de vulneración de derechos, y ya no solo el daño, sino la privación del desarrollo de capacidades, cuando hablamos de estos vínculos que no son seguros, sino inseguros, cuando hablamos de falta de sensibilidad, falta de disponibilidad, estamos hablando en todos los casos de hacerle a niños, niñas y adolescentes mucho más empinada ese camino, ese sendero que hace a lo que nosotros llamamos, o que las neurociencias hablan, sobre una trayectoria de desarrollo cerebral. Nosotros podemos ser los garantes de que esas trayectorias de desarrollo cerebral, o esas trayectorias de desarrollo, para decirlo de manera amplia, se den de forma facilitada, se den en un ambiente óptimo, enriquecido, que verdaderamente empuje en un buen sentido, que haga crecer al niño. O en aquellos casos en los que hay vulneración de derechos, con toda esta tipificación que hace la Convención sobre los Derechos del Niño y tantas otras maneras que nosotros tenemos de verlo, de precisarlo, de observarlo y estudiarlo en territorio, esas condiciones, cuando hay vulneración, no se dan. En todos esos casos, vulneración es daño, vulneración es privación de desarrollo de capacidades. Por último, y con esto cierro el apartado de las neurociencias, hay momentos, dos momentos en particular, en los que se producen recortes cerebrales a gran escala, ¿no? Estos recortes, estoy intentando siempre de ilustrar, ¿no? Es impreciso cómo le refiero, pero son momentos en los que a gran escala se produce una poda neuronal, así se llaman, podas neuronales, en las que el cerebro o los circuitos que conectan las distintas áreas del sistema nervioso van tomando una forma determinada. Hacia los 3 años, tenemos 3, 4 años, la primera poda cerebral. O sea, todo lo que se produjo en los primeros 1000 días de vida de un niño o de una niña es vital, porque hacia esos 3 o 4 años se produce entonces esta poda en la que el jardín cerebral toma una forma
no voy a decir definida, porque el cerebro es siempre plástico, pero toma una forma central que uno podría pensar que son los cimientos de la estructura. La segunda poda se da hacia el final de la adolescencia, por eso son también momentos clave en los que los adultos no nos podemos replegar, son momentos clave en los que nosotros no podemos soltar el acompañamiento, la asistencia y el estar ahí cerca de las necesidades también de los adolescentes, porque en esa segunda poda se termina de dar forma al trazo grueso del edificio. Finalmente, en esta muy breve exposición, vulneración es daño, vulneración es privación de desarrollo de capacidades, y en todos los casos ahí tenemos que estar nosotros, los adultos, en el lugar en el que cada uno le toque desempeñarse, ya sea como padre, como madre, como tío, ya sea como abuela, como vecino, como ciudadano, o ya sea como juez, como abogado, como educador o funcionario público. En todos los lugares que nos toque a nosotros ocupar, tenemos siempre que trabajar en clave de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque todo lo que nosotros hagamos va a permitir el desarrollo de comunidades sensibles. En cambio, cuando esto no sucede, se hipotecan las oportunidades de desarrollo del niño, se hipoteca también el bienestar de una comunidad. Bueno, si bien breve, espero haberles dejado alguna ilustración de lo que quería contar, aunque sea mínima, y sobre todo muchas preguntas. Y aquí estaré disponible para responder en los casos en que pueda hacerlo o para buscar juntos las respuestas en aquellos casos en que yo no tenga la contestación. Muchísimas gracias por su tiempo y será hasta pronto.